¿El puerto de Acajutla es rentable? Sí, es muy rentable. ¿Rentable? Es muy rentable. Es tan rentable que del puerto de Acajutla subsidian la Unión. Esa discusión a la hora de establecer las reglas de cómo debería de operativizar, de cómo debería de manejarse los puertos en nuestro país, hablaba de ciertas, llamémosle, reglas, o mejor dicho, de ciertos porcentajes de participación accionaria. El Estado debe de tener, a criterio de ustedes, la mayoría. No debe de tener un asocio privado. Entendería que eso es lo que me quieren decir. Claro, claro. O debe de existir el factor privado, porque el punto es, ¿quién mejor que las navieras, que son las que manejan el flujo? Y esa es una pregunta que yo me quiero que ustedes me respondan. Que las grandes navieras, que son las que manejan el flujo de cargas, sabiendo que pueden tener a bien la administración de ciertos puertos, ¿no puede ser ahí el tema de la eficientización y la ganancia misma neta para el Estado? Sí, el problema grave se da cuando las cosas se hacen al revés. Desgraciadamente, aquí, nuestros países, que desgraciadamente somos países que dependemos de préstamos, muchas veces se obedece a presiones internacionales, pues. Entonces nosotros creemos firmemente que esos sistemas muchas veces van en detrimento de la gente. ¿Y por qué hacer otra cosa? Si el asocio público-privado se cumple, las empresas nuestras son privadas. El Estado es CEPA. CEPA está obteniendo su rentabilidad. Nosotros no le estamos exigiendo a CEPA que nos dé más de lo que verdaderamente puede darnos. Nosotros estamos conscientes que en este país lo que necesitamos ahorita es unirnos todos y trabajar duro para sacar adelante este país. Si ustedes dicen que el gobierno es un buen administrador de puertos, ¿por qué en la Unión se encuentra abandonada? ¿Por qué esa terminal está abandonada? Yo quiero ser claro, yo estoy seguro 100% que esta es una papa caliente que le dejaron al gobierno que llegó. Y es bien delicado porque el pueblo muchas veces no logra entender las medidas que toman a lo mejor gobiernos anteriores, ¿verdad? Aquí se hacen muchas cosas, vuelvo a repetirlo, políticamente. En ese momento no se habían analizado si era viable o no viable. Lo que interesa en este país, y vuelvo a repetirlo, es importante que nos pongamos de acuerdo todos. Miren, en muchos de los lugares va en detrimento de la clase trabajadora, porque desgraciadamente las leyes en nuestro país han sido diseñadas para que al Estado se le preste servicios, pero en una actitud de que el servicio se lo van dando al que va cobrando más barato y supuestamente se piden servicios de calidad, pero toda la vida siempre va en detrimento del trabajador al final, porque las empresas lo que hacen es cada día ofertar menos, menos y menos, y a quien tienen que sacrificar es a los trabajadores. Esa actitud en el país no debe de continuar. Yo creo que esto que está pasando en el puerto de Acajutla es un claro ejemplo de que debemos de hacer las cosas bien. Mire, 6 meses que no tenemos un tan solo problema en el puerto. Un tan solo problema. ¿Quién está liderando esto? Jato, el secretario estratégico, sí, ¿verdad? El secretario de Asuntos Estratégicos ha jugado un papel muy importante en esto. Y en este momento tenemos un gerente en el puerto de Acajutla, el ingeniero Roberto Mendoza, que ha sido capaz de concertar y de ponernos de acuerdo. Y eso nos ha llevado a lo que estamos en este momento. Mire, la gente trabaja con mucho entusiasmo, ¿verdad? Trabaja con mucho entusiasmo. Eso es lo que estamos haciendo. Cada día andamos viendo cómo protegemos mejor las mercancías que llegan al puerto. Ese es nuestro compromiso. ¿Cuántos barcos atracan normalmente al mes en Acajutla? Mire, un aproximado en este momento de unos 35 a 40 barcos aproximadamente, ¿verdad? Y que estamos entrando a la temporada, porque en este momento, este mes es bastante calmado, pero a partir de febrero en adelante, esta temporada de enero a junio es muy buena para el puerto de Acajutla. Llega más mercancías, es el momento en que entran todos los fertilizantes, entran los cereales, está la exportación de azúcar. Hay muchas mercancías que se mueven por el puerto de Acajutla en este momento. ¿Dónde están los clientes de la Unión? Así de pocas palabras, ¿dónde están? Bueno, fíjate que nosotros estamos manejando en Acajutla un porcentaje importante de mercancías de Honduras, ¿verdad? Nicaragua mismo, pero por alguna razón a los empresarios y a las mismas compañías navieras no le es atractivo el puerto de la Unión. ¿Pero por qué? Nosotros le estamos manejando una cantidad de melón que se está exportando en este momento por Acajutla. Estamos hablando de un 30% de los contenedores prácticamente que están manejando en el puerto. ¿Por qué no se van para la Unión? Sencillamente, el puerto de la Unión, si usted llega, un desierto es lo que ve ahí.
El puerto no está ni equipado tan siquiera para decir, claro, entonces, ¿cómo se va a operar de esa forma? Pero vuelvo a decir de regreso lo mismo, ¿verdad? Ese es un problema que lo dejaron a este gobierno, que no está sencillo de resolverlo. Es cierto que es parte de la famosa herencia maldita, como le llamó el presidente en su momento, a todos aquellos aspectos que le dejaron a él desordenados en la mesa, ¿no? Pero también como responsable, él debería también ya de tener una propuesta que verdaderamente sobrepase cualquier tipo de planteamiento. ¿Qué piensan ustedes particularmente sobre las presiones que algunos sectores, particularmente de la empresa privada, está permanentemente cuestionando al Ejecutivo para que defina cuál debe de ser el papel que debe de jugar el Puerto de la Unión? Los salvadoreños no podemos estar pagando de nuestros impuestos la inefectividad de tener una mega obra abandonada. Son cerca de 40 millones de dólares que se están perdiendo. Esa es plata, pues. Mi pregunta es, ¿tienen ustedes una propuesta así de manera concreta que le permita en esa buena relación que tienen, que ustedes vienen y me dicen esta mañana, que han logrado tener con el Ejecutivo para poder echar a andar ese puerto? Fíjense que para poderle nosotros hacer una propuesta a CEPA de cómo pusiéramos a poner a funcionar a ese puerto, nosotros también deberíamos de conocer verdaderamente qué están pensando ellos, porque si lo que se está pensando es reactivar el puerto de la Unión a costillas del puerto de Acajutla, algo que definitivamente no lo apoyaríamos, pues, porque no vamos a permitir también de que la carga del puerto de Acajutla se la lleven hacia la Unión. Ese no sería el objetivo. Por eso vuelvo a repetir, yo creo de que lo importante aquí es, en primer lugar, equipar ese puerto. Hay cierta falla, ¿verdad?, en la construcción del puerto de Cutuco, ¿verdad?, porque no era el lugar adecuado, porque ese lugar se asolva frecuentemente, o sea, significa que tienen que estarlo dragando, ¿verdad?, periódicamente, ¿no? Y ese es un gasto, es un gasto. Incluso la compañía que llegó a dragar el puerto tiene un arbitraje, tiene una demanda contra CEPA por más de 14 millones de dólares. A raíz de esa ineficiencia, que es todo lo contrario de Acajutla, ¿cuánto está perdiendo el Estado Mire, en mantener esa obra en total abandono en el oriente del país? Los datos que nosotros tenemos ahorita, solo por estar parados, son $150,000 mensuales. Y ese es un dato que lo dio el gerente del puerto de Cutuco. O sea, 150,000 solo por tener allí parado eso. A alguien por haber escondido esa información o haberse hecho el suizo, como decimos a buen salvadoreño, eso es irresponsable, ¿no? Es que esas son las cosas que se deben de investigar para el bien de todos. Y a los compañeros, ¿verdad?, a ellos les dieron ¿cómo les diría? El premio de consuelo, ¿verdad? Porque a ellos... ¿A cuáles compañeros? A los compañeros de Acajutla, porque a ellos les prometieron plazas permanentes, contratados directamente por CEPA. Esa era la lucha de ellos. Sí, pero les dieron, una mejor oportunidad, a mi criterio. Formen sus empresas y mire, sean nuestros, a mi criterio, ¿no? Lo que pasa es que aquí estigmatizaron a los trabajadores del puerto de Acajutla, ¿verdad? Porque ellos siempre fueron eficientes. ¿Y ustedes están de acuerdo en eso? Eficientes. Yo quisiera, José Luis, ¿tú estás de acuerdo en eso? José Luis. Bueno, yo considero que hay cosas que son aceptables y cosas que no, va. Yo creo que nosotros los salvadoreños somos gente muy inteligente, ¿verdad? ¿No es que les dieron el dulce, como dice Joaquín? No, yo no creo en eso, hombre. Miren, nuestra lucha siempre ha sido que CEPA retome al personal. Esa ha sido nuestra lucha, pero tampoco para nosotros va a ser punto de honor. Porque al final, miren, al final a nosotros no nos interesa quién nos pague. Lo que nos interesa es que nos paguen por nuestro trabajo y que nos respeten nuestros derechos. Yo le garantizo una cosa, lo que nosotros le estamos diciendo al gobierno y al presidente Funes es que proteja a las empresas de los trabajadores, que nos dé estabilidad laboral, Joaquín, es lo que necesitamos, porque hay muchas cosas, perdón, el problema es que hay muchas, el problema es que lo que venga después, ¿quién te lo va a garantizar? Estamos claros en esto, aquí nadie está garantizado en ningún lugar, todos los procesos son reversibles.
toditos. Pero este país ha entrado en un proceso de cambio único en la historia. Único en la historia. Yo creo que lo que menos podemos hacer nosotros es ponernos todos a trabajar. De hecho, si este gobierno nos falla y nos traiciona, nos va a ver en la calle nuevamente haciéndole berrinches. Y es lo que estamos proyectando en Acajutla, que no queremos que suceda.